Está por comenzar Punto Universitario, un espacio para abordar la ciencia, cultura y academia desde la UAPS. Un programa para hablar de las mujeres que han transformado la ciencia. Tesis UAPS, breves historias, comentarios sustentables, entrevistas, astronomía, investigación en tiempos de pandemia, flora y fauna, recomendaciones literarias, recomendaciones cinematográficas. Con esto y mucho más, comenzamos. Crónicas del encierro. Ramón Cuellar Márquez. Semana 9. Crecí entre gallinas, conejos y chivas, en ranchos. El recuerdo me viene a la memoria porque todos los días, a las 4 de la mañana, canta un gallo, o varios. Desde esa hora no para y cesa al filo de las 9. No lo había escuchado antes. Usualmente había un silencio profundo que solo se rompía con los carros que pasan por las calles y la gente que camina por la acera. No me molesta que cante, de hecho es como tener un álbum de sonidos que recrea imágenes, que remite a mis padres tomando café en las madrugadas. A mis hijos no les hace gracia que los despierte. Ellos no han crecido en los pueblos, sino en esta ciudad que ya dejó de ser pequeña y parece más una mancha voraz que se va comiendo el horizonte y sus crepúsculos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Punto Universitario. Es viernes 9 de abril del 2021 y acabamos de escuchar Crónicas del Encierro, semana 9, de nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez. Ya lo saben que siempre iniciamos Punto Universitario con un poema de nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez y también pues finalizamos todas las emisiones con estos poemas que hace nuestro compañero. Y bueno, antes de entrar de lleno con el programa y platicarles sobre los temas que estaremos abordando a lo largo de esta tarde, les recuerdo brevemente los medios por donde estamos transmitiendo. Estamos en radio, estamos saliendo en el 1180 de amplitud modulada. También estamos en radio por internet en mixlr.com/Radio UAPS. Y estamos también en Facebook Live, donde nos pueden encontrar como Comunicación Radio UAPS. Y bueno, les platico ahora sí los temas que abordamos a lo largo de esta tarde en Punto Universitario. En la sección de Tesis UAPS estaremos platicando sobre una tesis que se titula Interiorismo social para vivienda popular del clima desértico en La Paz, Baja California Sur. Esta tesis fue presentada por Ana Aislinn Gómez para obtener su grado de maestría en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable. Y pues en unos momentos más se nos platican más detalles sobre esta interesante tesis. También recuerden que en Punto Universitario pues siempre hacemos recomendaciones de libros, de películas. Y en la recomendación del día de hoy es sobre un libro que se llama El baile de la victoria de Antonio Escarmeta. Es un escritor chileno que además obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 2014 y esta colaboración es de nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez. También en la sección de Economía tratamos un tema bastante interesante porque tiene que ver con las propinas. ¿Las propinas son una obligación? Y si son una obligación, ¿de quién? O si ya va incluida, la propina cuando se paga el servicio también. De ese interesante tema estaremos platicando porque también hay algunos detalles, ¿no? Precisamente a la hora de pagar el servicio, sí se tiene que pagar también la propina. Y platicaremos también sobre, qué representa, el dejar propinas en otros países. Por ejemplo, en Japón para algunas personas o en Rusia también esto puede representar incluso una ofensa porque significa que se está de cierta manera pues denigrando el trabajo de las personas. Pero de estos detalles hablaremos en un momentito más. Y ya en la sección del proyector platicamos con el doctor Rubén Olachea Pérez sobre una interesante película que es El Infierno. Bueno, es una película italiana, El Infierno, de 1911.
Y esta película, les platico algunos datos interesantes antes de pasar a la entrevista. Es el primer cántico de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Esta película tardó más de 3 años en hacerse y también tuvo 3 directores. Fue el primer largometraje italiano de larga duración y es una de las películas más antiguas que aún se conservan y que se han restaurado, por supuesto, en Italia. Y bueno, qué mejor que sea el doctor Rubén Olachea Pérez quien nos platique sobre este tema, sobre esta interesante película. Y les comento, bueno, antes de pasar, que esta entrevista fue grabada el día de ayer por cuestión de tiempo. Pero bueno, en esta ocasión les presentamos la primera parte y en la próxima emisión de Punto Universitario les estaremos compartiendo la segunda parte de este análisis que hace el doctor Rubén Olachea Pérez. La entrevista. Y se encuentra con nosotros el doctor Rubén Olachea, quien, como ustedes han visto en el semanario Punto Universitario, semana tras semana, pues hace su colaboración de cine en este semanario. Y en este semanario, en el 415, que es en el que nos estamos basando en esta ocasión para hacer esta emisión, hace una colaboración bastante interesante sobre una película que se llama El Infierno. Es una película italiana de 1911 y el doctor pues nos platicará acerca de esta interesante colaboración. Primero que nada, doctor Rubén, bienvenido a Punto Universitario y gracias por aceptar esta colaboración. Muchas gracias, Jesús. A mí me da mucho gusto la invitación, es un honor y me gusta mucho hablar del cine, invitar a más gente, ¿no? A ser admiradores cinéfilos del arte cinematográfico. En esta ocasión, pues yo preparé una nota en tiempos de Cuaresma. No es que yo sea un católico beligerante que ande haciendo evangelización. Sería absurdo pensar eso. Sí soy católico y me encanta dialogar con otras personas creyentes y ateos y me encanta estar enterado de los debates al mismo seno, en el mismo seno de la Iglesia Católica, porque es una institución muy importante. Y pues ahorita los que están enterados, ¿verdad?, saben que el Papa Francisco está envuelto ahí en un predicamento institucional porque él tiene ideas muy progresistas, muy modernas, pero los cónclaves, la gente que lo rodea es muy conservadora y pues le pone más leña al asunto, ¿no? Es más interesante, ¿no? Entonces, hablar de la moral actualmente pareciera que da miedo, ¿no? Y yo digo que al contrario, deberíamos estar cada vez más acostumbrados a tratar de elevar el discurso en torno a lo moral, porque se quiso evitar por décadas, ¿eh? Yo sufrí muchísimo eso y vi cómo se fue en declive, ¿no? O sea, sí es aceptable poner a gente drogándose y matándose con mucha violencia en las pantallas de Hollywood, por ejemplo. Eso es muy, hasta es una fuente de comicidad. Pero, no hables de la moral en la universidad, en las universidades. No me refiero a una única universidad, sino en general. Y ya se hacía el escándalo, ¿no? De que, estabas hablando de religión y que esos temas nunca llevan a una solución. En efecto, ¿verdad? Los temas de discusión, estos son eternos porque no tienen una solución, porque siempre hay problemas. En este caso se trata de una película muy vieja, ¿verdad? Es de 1911 y es una película que está disponible tanto en YouTube, en plataformas gratuitas, como en una plataforma que yo recomiendo mucho de cine que se llama Zoo Woman. Zoo como zoológico, ¿no? Z-O-O y woman como lo es la palabra mujer en inglés. Zoo Woman. Esta es una plataforma de un tío españolete que queremos mucho, que se llama Fernando del Hierro, y él es un gran promotor. Yo lo admiro muchísimo, yo soy su Patreon, ¿verdad? Yo aporto con mucho gusto $, cada mes para su causa, porque él no maneja publicidad, es sin afanes de lucro, y es un sitio completamente cultural, ¿no? Para compartir buen cine y cine polémico, etc.
Entonces, esta película, L'Inferno, no, perdón por la pronunciación en francés, L'Inferno es el infierno en italiano y, y claro, evoca a la comedia, la Divina Comedia de Dante Alighieri, pues que es una pieza literaria clave en la historia de la humanidad, de la historia de Occidente principalmente, y es admiradísima, ¿no? Allá en el siglo XIX, en 1800 y tantos, el grabador francés Gustavo Doré, ¿verdad? Él hizo una versión ilustrada de la comedia, de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que catapultó por su gran talento ilustrador, magnífico, ¿verdad? Con gran arte, con una elegancia exquisita. Él hizo grabados que ilustraron, entonces más gente se volvió admiradora y lectora de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Eso fue en los años de 1800. Ya para el cambio de siglo, en 1900, ya era una realidad el cine, y los italianos, al parecer, ¿verdad? Lo que nos deja la historia es que los italianos fueron muy lanzados, fueron los primeros que decidieron hacer una película de más de 1 hora de duración con un solo tema, ¿verdad? Sin cambios. O sea, aquí el tema era la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y era el tema exclusivo del infierno, o sea, de cómo le va a la gente que se porta mal. Y pareciera que cuando uno escucha, ¿verdad? Si alguien me está escuchando y dice, ay, qué enfadoso, ¿verdad? El Olachea diciendo que cómo le va a la gente que se porta mal, a eso vinimos al mundo, a portarnos mal, luego ya a la última hora nos arrepentimos y ya listo está, ¿verdad? Ya nos ganamos el cielo, porque pues así pasa en muchas películas y telenovelas mexicanas. La gente es mala, 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 pero ya en el hecho de muerte se arrepiente, y pues como la Iglesia Católica es muy buena, le perdona sus pecados y ya se va al cielo, ¿no? Nada más alejado de la realidad que plantea la Divina Comedia. En la Divina Comedia no se puede andar jugando con la moral. Cuando eres malo, cuando eres traidor, cuando eres goloso, cuando eres lujurioso, cuando bla, 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 te va re mal y no hay manera de revertir los castigos. Más aún, ¿no? Cada nivel de pecado tiene un castigo en especial, pensadísimo por una mente divina, para que esa persona se arrepienta de esas tropelías, ¿no? De esos pecados. Eso lo hace muy interesante, pero también podríamos caer en el aburrimiento, decir, ya llegaron estos nomás a decirnos que hay que portarse bien, ¿verdad? Qué enfadosos. Eso sería por un lado, pero ¿qué? ¿Qué es lo que sucede con la mente italiana? Y yo aquí hago una evocación del maravilloso periodo Imperio Romano. Claro que va a haber gente que diga, pero ¿cómo dices maravilloso Imperio Romano? Lo digo claro con la distancia guardada de la época que estamos viviendo hoy, que gozamos de muchísimas libertades. El simple ataque al Capitolio que vimos, al Capitolio de Washington en Estados Unidos el 6 de enero de este año, nos debería remitir a la historia del Imperio Romano, ¿verdad? Porque el Imperio norteamericano, si así lo llamamos, ¿verdad? No suena muy bien que digamos, pero el Imperio norteamericano está basado en guerras, ejércitos y armas, como el Imperio Romano. Entonces los italianos tienen unas ideas muy claras respecto al espectáculo, que de allá viene el lema, ¿verdad? De pan y circo. Entonces el espectador que tienen en mente es un espectador medio goloso y medio lujurioso, porque hay muchos desnudos en la película, pero son desnudos muy artísticos y cuidados, porque usan una especie de taparrabos. Y luego pasa una cosa muy extraña. Hay mucho personal masculino en estas obras cinematográficas. Hay escasos personajes femeninos, pero también ponen allí a estas mujeres majestuosas con gran belleza, y sus senos son cubiertos por lo largo de su cabellera, y de vez en cuando, para el observador muy agudo, sí se alcanzan a ver los senos, que era el gran hito, ¿verdad? No había mucha regulación, entendamos, en 1911, pero la vista lujuriosa de los pechos humanos, sobre todo de los pechos femeninos,
pues siempre ha estado presente en el adulto o en el joven inquieto con curiosidad biológica que es comprensible, natural e inocente. Me atrevo a sugerir con muchos autores que me acompañan, ¿verdad? Entonces hasta a los niños les interesa saber cómo se hacen los niños. Pero aquí ya no quiero entrar yo en terrenos pecaminosos, en terrenos resbaladizos de la moral, de cómo se trata lo infantil, de cómo se debe tratar lo infantil, porque nos llevaría horas, días y años y tenemos muy reducido el espacio de esta entrevista. Muy bien, entonces, el público en mente de estos grandes directores, y voy a decir los nombres de los directores de esta película, porque como era una superproducción, tuvo 3 directores, fíjense nada más que vanguardia, ¿no? Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro y Adolfo Padovan. Ellos fueron los 3 directores. El mayor crédito se le da a Francesco Bertolini, porque figura primero, porque aparece como diseñador de varios aspectos de la película. Pero de directores, aquí estamos hablando de 3. Para mantener la conservación de este filme, fue necesario la intervención de mucha gente muy talentosa de distintas instituciones europeas, también norteamericanas, ¿verdad? Está la Librería del Congreso en Estados Unidos, también está Londres, ¿verdad? La curaduría de la Filmoteca o Cinemateca allá en Londres, también en Bulgaria y en Dinamarca, Dinamarca tiene una gran reputación, ¿verdad? De cuidar su cine antiguo, de restaurarlo, de mantenerlo en buenas condiciones, en buenos formatos, para las siguientes generaciones, ¿verdad? Porque es un legado cultural importantísimo. En este caso también Italia fue muy importante, porque también tenían ellos su copia, pero se ocupó de apoyo internacional para restaurarla. Y está en el archivo que está manejado por la UNESCO, por la ONU, ¿verdad? De Naciones Unidas, y por eso circula libremente en estas plataformas. Esta película, como decía yo, tiene desnudos, pero con taparrabo. Y luego, no es en blanco y negro, tiene escenas, secuencias con distintas tintas. A veces es azul, un azul muy etéreo, ¿verdad? Muy místico, el gusto, la entonación, el diseño de la producción. Y también hay violetas, a veces hay rojizos, a veces hay amarillos. Es un deleite visual. Y la verdad es que hay muchísimos efectos especiales. En algunas ocasiones parece que vemos nubes y en realidad son grandes conjuntos como coreografía, como si de un ballet se tratara, y son las almas en pena, ¿no? Que andan en el purgatorio. Entonces son el espíritu humano, entonces son personas desnudas con apenas el taparrabos, y como era una especie de blanco y negro con tinta, pues y no hay un gran acercamiento. Obviamente, ¿verdad? A quien me escuche, quiero decirle que no estamos frente a una película pornográfica, ¿verdad? A mí se me hace tonto hacer estas aclaraciones. Por supuesto, se tratan de unos desnudos con intención artística, como si fueran los frescos de la Capilla Sixtina, pintados por Miguel Ángel u otros grandes de la pintura renacentista. Entonces son cuerpos humanos de adultos, de hombres adultos, algunos de ellos mayores, con barba, ¿verdad? Hay todo este juego de cómo es la representación del cuerpo humano. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que se maneja casi siempre en estos extras, como si fueran un ejército, una estatura similar y una complexión similar. Yo no sé si se acudió a gente del ejército o a gente o a personas con formación artística, digamos acróbatas de circo o gente con mucho atletismo, ¿verdad? Con un cuerpo atlético, o que también hubiera participado en justas deportivas, en competencias, o que fueran bailarines. ¿Verdad? Tendríamos que adentrarnos. De seguro hay información al respecto, pero yo no me he adentrado más porque confieso, ¿verdad?, que mis tareas universitarias incluyen dar clase, hacer investigación y muchas otras cosas que no me alcanzaría el tiempo para tanto. Pero sin embargo, por supuesto, adoro este tipo de novedades, de hallazgos
gracias a esta plataforma de cine que les hablaba. La película dura 1 hora y unos 10-12 minutos y es muy lineal, o sea, empieza con Dante Alighieri caminando en el bosque y ahí en un paraje ya entra como una especie de cueva y es un portal, ¿verdad? Como ahora se usa mucho decir en la ciencia ficción, es un portal al infierno y ahí empieza el recorrido que le va dando y pero puedo dar muchos datos, ¿no? Por ejemplo, Gustave Doré, el ilustrador que inspiró la estética de esta película, pues nació en 1832 y murió en el 83. Dante Alighieri, en cambio, nació en 1265 y murió en 1321. Y él había nacido en Florencia, que está al norte de Italia, y murió en Rávena, que está cerca de allí, pero es que él murió en el exilio porque como él tenía discusiones religiosas precisamente, ¿verdad? Alegó, estaba en contra de un papa, entonces, y de otros personajes, no exclusivamente por un papa, no, lo exiliaron y sus restos no están en Florencia, siendo que Dante Alighieri es un hijo pródigo de Italia y de Florencia, ¿verdad? Le llueven a monumentos, estatuas, esculturas y el Centro de Estudios Italianos obviamente lleva su nombre y pues tiene un enorme prestigio. Pero, ¿qué creen? En este año 2021 pues se cumplen, ¿cuántos años? Se cumplen 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Nada más que es por el COVID se ha deslucido la celebración. En Italia tenían planeado muchísimas celebraciones que incluían la proyección de esta película. Pero así ha pasado, pues también el año pasado fue de Beethoven y no fue lo que se esperaba, ¿no? Por culpa del confinamiento. La entrevista. Bien, pues esta fue la entrevista o la primera parte de la entrevista con el doctor Rubén Olachea Pérez, quien nos platicaba acerca de la película El Infierno, una película muda italiana de 1911, y quien nos platicaba, pues más allá de datos interesantes o de platicarnos de qué trata esta película, también nos platicaba sobre el contexto, ¿no? de la época cuando sale esta película, precisamente pues para entender algunos mensajes, algunos detalles que tiene este film. También nos comentaba que tardó 3 años en realizarse, tuvo 3 directores, se necesitó muchísimo presupuesto para poder realizarse, y también es el primer largometraje italiano de larga duración, que además, cabe mencionar, hace poco tiempo tuvo pues algunas restauraciones precisamente por el valor que tiene este interesante film. Y en la próxima emisión de Punto Universitario, es decir, el próximo viernes, estaremos compartiendo la segunda parte de esta entrevista al doctor Rubén Olachea. Y bueno, cambiando un poco de tema, en unos días cierra la convocatoria de selección anual de libros universitarios 2021-2022 de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que pues está dirigida a profesores de tiempo completo, de medio tiempo, de asignatura y ayudantes académicos de la universidad para que participen en esta convocatoria. Y en el siguiente video, la licenciada Ariadna Mendoza nos platica pues algunos detalles para participar, nos da información sobre esta convocatoria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Mendoza y vengo a invitarlos a participar a la convocatoria de selección anual de libros universitarios UABS 2021-2022, que aperturó a partir del 3 de febrero de este año y cerrará hasta el 16 de abril. Bueno, pues la Universidad Autónoma de Baja California Sur invita a todos sus profesores e investigadores de tiempo completo, medio tiempo, asignatura y ayudantes académicos a que participen en 4 categorías.
Las categorías son texto de investigación, texto de divulgación, texto de creación y texto didáctico. En caso de que alguno de ustedes tenga dudas con respecto a los requisitos que competen a cada una de estas categorías, ustedes pueden consultar el Reglamento General de Publicaciones en nuestra página oficial y a su vez entrar a www.waps.mx sección convocatorias y consultar las bases de participación como el manual del autor y la autora y a su vez la hoja de registro para que postulen su obra. Pues si tienen alguna duda, nosotros los invitamos a que manden un correo electrónico a publicación@waps.mx donde podremos resolver todas las dudas que tengan y ayudarlos a que postulen sus obras. Pues sin más, les mando un saludo y ojalá que participen con nosotros este año. ¡Hasta luego! Bien, pues ahí está la invitación a participar en esta convocatoria que ya nos platicaba la licenciada Ariadna Mendoza. Cierra este próximo 16 de abril y pueden encontrarla en extenso en la página web de la universidad, que es www.waps.mx, o pedir más información al correo publicación@waps.mx con la licenciada Ariadna. Y bueno, cambiando un poco el tema, en la recomendación del día de hoy de Punto Universitario, el libro es El baile de la victoria del escritor chileno Antonio Skármeta. Les platico un poco sobre este escritor, que también ha publicado otras obras como Ardiente Paciencia de 1958, La Composición de 1998, Los días del arco iris del año 2011 y quien además pues obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 2014. El baile de la victoria de Antonio Skármeta. Muchos vieron la película italiana de 1994, El cartero, y leyeron la novela de Antonio Skármeta, El cartero de Neruda, y eso los impulsó a explorar otros libros del escritor. Uno de ellos es El baile de la victoria, el cual ganó el Premio Planeta en 2003. También fue hecho película en 2009 por el director Fernando Trueba, que nos cuenta sobre el viejo Vergara Frey y un joven Ángel Santiago, quienes estuvieron en prisión y fueron liberados gracias a la amnistía emitida después de la llegada de la democracia a Chile. Por un lado, Vergara es un ladrón muy conocido de cajas fuertes, que tiene todo el propósito de regresar con su familia, empezando todo de nuevo. Y por otro, Ángel busca tomar revancha del alcaide o director del penal, así como dar un gran golpe que le cambie la vida. No obstante, se cruza en su camino Victoria, una muchacha que le hace enfrentar nuevos retos en su vida y desvía sus planes originales. Sin duda, merece la pena acercarnos a este autor, en especial a El baile de la victoria. Una colaboración para Punto Universitario de Ramón Cuellar Márquez. Colabora con Punto Universitario. Puedes participar con notas de divulgación de la ciencia, recomendaciones literarias o cinematográficas, historias de nuestro estado, comentarios sustentables, entre muchos temas más. ¡Queremos leerte! Para más información, envíanos un correo a puntouniversitariowaps@gmail.com. Encuéntranos en Facebook como Punto Universitario Suplemento Waps. Y puedes consultar nuestros números anteriores en www.waps.mx/difusión/secciones/flip. Y recuerda que los miércoles son de ciencia, cultura y academia con Punto Universitario. Economía. Bien, y al inicio de esta emisión les preguntaba si creen ustedes que es obligación o no el dejar propinas a la hora de pagar un servicio, ya sea en un hotel, en un restaurante, en una gasolinera, en un supermercado, etcétera. Porque, bueno, ese es el tema del día de hoy en la sección de economía, y es que hace unos días Mayra Gutiérrez González del Departamento Académico de Economía hizo una colaboración para el semanario Punto Universitario, precisamente donde nos habla sobre este interesante tema que creo todos en alguna ocasión a la hora, no sé, por ejemplo, de pagar un servicio o una cuenta en el restaurante, nos hacemos esta pregunta si es obligación, y más allá de si es obligación o no, pues cuánto hay que dejar de propina, cómo se calcula o cómo saber cuánto hay que dejarle a la persona pues que nos prestó el servicio.
Y en el siguiente video se nos habla sobre esta colaboración, pero antes de mandar este video me gustaría también compartirles algunos datos curiosos sobre cómo es este acto, cómo es esta costumbre de dejar propinas en otros países. Por ejemplo, les platico, en China, al igual que en otros países asiáticos, en su mayoría, tienen la cultura de no dar propinas, y durante décadas esta costumbre fue prohibida, incluso considerada un soborno. Actualmente sigue siendo relativamente poco común el dejar propinas, y en los restaurantes, curiosamente frecuentados por habitantes locales, los clientes no dejan propina. En Japón, otro país del continente asiático, puede resultar incluso una ofensa para algunas personas. Son socialmente aceptables en ocasiones como bodas, funerales, curioso, y en eventos especiales. Pero en situaciones más comunes estas pueden en realidad ser, como les comentaba, una ofensa, sentir que el trabajador se sienta menospreciado o incluso insultado. En Rusia, durante la era soviética, las propinas no estaban permitidas en este país, pues se les consideraba una forma de denigrar a la clase trabajadora, pero en los años 2000 esta práctica poco a poco se fue extendiendo, aunque actualmente cabe mencionar algunas personas mayores lo siguen considerando, ¿no?, como una ofensa. Y en nuestro país, ¿esto es o no es una obligación? Bueno, antes de cerrar con estos datos curiosos, les comento que pueden encontrar esta nota. Lo he sacado de una nota que se titula precisamente ¿Cómo son las propinas en el mundo y en qué países es ofensivos darlas? Es una nota de bbcmundo.com. Y ahora sí pasamos a esta colaboración que les comentaba hace un momento, las propinas, ¿obligación de quién?, de Mayra Gutiérrez González, del Departamento Académico de Economía. Columna Economía. Las propinas, ¿obligación de quién? Las propinas son entendidas como una gratificación que se da por parte del consumidor a quien ha ofrecido un buen servicio. En ese sentido, se entiende que ese monto se distribuye a quienes han participado en la llamada cadena de servicio. En Baja California Sur, por el sector de servicios turísticos, el dejar propina es una práctica muy frecuente, en que el usuario de determinado servicio deja voluntariamente un porcentaje de dinero de acuerdo al precio total de su servicio. Sin embargo, ¿esta práctica puede llegar a considerarse obligatoria por algunos prestadores de servicios? En ese sentido, ¿el usuario debe sentirse obligado a dejar dinero adicional al pago de su consumo? ¿Cuánto debe dejarse como compensación al buen servicio? ¿Es obligatoria? ¿Los patrones dejan de pagar el sueldo por las propinas? Hay una serie de interrogantes sobre el tema y muchos cabos sueltos sobre la práctica. De acuerdo a la legislación, esta es una compensación voluntaria por parte del consumidor, pero forma parte del salario del trabajador. Depende del sector al que se refiera, puede ser o no deducible. Aplica lo primero para el sector turístico. Algunos establecimientos pueden sugerirla, incluirla o dejarla libre, pero esto no cambia el carácter voluntario de la misma. En el artículo 94 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que los salarios y prestaciones, considerados los ingresos derivados de esta relación laboral, serán considerados para la tarifa de ISR que corresponda. Esto mismo lo establecen los artículos 346 y 347 de la Ley Federal de Trabajo, haciendo mención que este rubro no se considera en los pagos de impuestos como IVA. En la práctica, esto aplica en los casos que las propinas se dejan a través de pagos con tarjeta de débito o crédito, ya que generalmente no se aplica en los pagos en efectivo. A todas y a todos, en algún momento nos ha surgido la duda sobre cuánto es justo dejar de propina a quien ofrece el servicio. De ahí, el carácter evaluativo del servicio y la experiencia en torno a las expectativas cumplidas. En otros países como Japón, China y Nueva Zelanda, por mencionar algunos, no se deja propina, ya que se considera que el pago del trabajo realizado está completado en el pago mismo del servicio. En otros países como en México, esta práctica es una frecuente cultural y se asume a los sueldos bajos de quienes prestan los servicios, por lo que generalmente el 10% de la cuenta por pagar es lo justo de gratificación, de ahí puede oscilar en el 0% mal servicio o el 25% espléndido. Sin embargo,
estos montos son una práctica que no tiene un respaldo. Lo que bien es cierto es que nos sentimos obligados a gratificar todo servicio, lo que va desde quien nos apoya en la gasolinera a cargar combustible y limpia el vidrio del auto, nos ayuda a empacar, nos entrega un paquete en casa o bien nos ayuda con nuestro equipaje. Muchos de nosotros ya consideramos dentro de los gastos familiares un adicional para las gratificaciones. En ese sentido, la propina se ha vuelto culturalmente de carácter obligatoria y en una exigencia muda por los prestadores de servicios. Una colaboración para Punto Universitario de Mayra Gutiérrez González, Departamento Académico de Economía. Bien, pues con esta información llegamos ya al final de una emisión más de Punto Universitario. Y antes de despedirme, les recuerdo que mañana sábado, en punto de las 11 de la mañana, los esperamos también en el programa Ecoradio, por este mismo medio, ya lo saben, 1180 de amplitud modulada, en radio por internet, en mixlr.com/Radio WAPS y también en Facebook, en la página Comunicación Radio WAPS. El tema del día de mañana en Ecoradio es avistamiento de aves en Baja California Sur, donde ya lo saben, pues también invitamos a expertos para que nos platiquen sobre estos temas no relacionados con la ecología. En esta ocasión estará siendo conducido por mi compañero Saúl Ramos y pues los esperamos, ya lo saben, mañana en punto de las 11 de la mañana. Y bueno, ahora sí me despido, agradezco su atención, su sintonía y recuerden, nos vemos y escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde. Que tengan una excelente tarde, que disfruten de su fin de semana y hasta la próxima. Crónicas del encierro. Ramón Cuellar Márquez. Semana 9. Crecí entre gallinas, conejos y chivas, en ranchos. El recuerdo me viene a la memoria porque todos los días, a las 4 de la mañana, canta un gallo, o varios. Desde esa hora no para y cesa al filo de las 9. No lo había escuchado antes. Usualmente había un silencio profundo que solo se rompía con los carros que pasan por las calles y la gente que camina por la acera. No me molesta que cante, de hecho es como tener un álbum de sonidos que recrea imágenes, que remite a mis padres tomando café en las madrugadas. A mis hijos no les hace gracia que los despierte. Ellos no han crecido en los pueblos, sino en esta ciudad que ya dejó de ser pequeña y parece más una mancha voraz que se va comiendo el horizonte y sus crepúsculos. Gracias por sintonizar Punto Universitario. Te invitamos a que sigas disfrutando de la barra programática del 1180 de amplitud modulada y en radio por internet en mixlr.com/Radio WAPS. Nos vemos y escuchamos en una nueva emisión para seguir abordando la ciencia, cultura y academia desde la UAPS. Hasta la próxima.